Pensemos por un momento en un país ultratecnológico. Ya sabemos, la tercera economía del mundo, un sitio absolutamente repleto de pantallas, luces de neón y estímulos digitales por todas partes. Sí, una sobredosis visual constante. Exacto. Pues a pesar de todo eso, más del 25% de absolutamente todo el material impreso que se vende allí, y hablo desde periódicos hasta manuales de instrucciones, son páginas en blanco y negro llenas de dibujos. ¿Es una barbaridad? ¿Una cuarta parte del papel impreso de todo un país? Es que es flipante. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes bastante, digamos, inusual para esta inmersión a fondo. Tenemos informes técnicos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, registros históricos de Japón, guías de publicación comercial y un montón de estudios de mercado. Una mezcla muy interesante de datos puros y duros con historia cultural. Totalmente. Y nuestra misión en este análisis es decodificar cómo estos dibujos caprichosos, como se les llamaba, han creado un imperio global. Para que quien nos escuche se haga una idea, franquicias como Pokémon han generado más de 150.000 millones de dólares. Se dice pronto, ¿eh? 150.000 millones. Es una locura. A mí me gusta ver el manga como una especie de caballo de Troya cultural masivo. O sea, alguien se acerca buscando simplemente un rato de distracción y de repente, ¡boom!, termina absorbiendo filosofía, historia y unas normas sociales japonesas complejísimas sin siquiera darse cuenta. Es un mecanismo de exportación cultural perfecto. Vale, vamos a desglosar esto, porque a simple vista es tinta sobre papel. Entonces, en plena era de TikTok y del entretenimiento hiperrápido en 3 dimensiones, ¿por qué el cerebro humano se engancha a estas páginas de una forma tan brutalmente adictiva? Pues porque la conquista empieza literalmente en el nervio óptico. A ver, para entender este impacto, hay que dejar de pensar en el manga como si fuera un simple cómic occidental que han traducido y ya está. Claro, no es solo cambiar el idioma. Exacto. Este formato exige que la persona que lo lee reconfigure por completo su forma de procesar la información visual. Y no me refiero solo a lo típico de que se lea al revés, de derecha a izquierda. Que ya, de por sí, es un choque, ¿eh? Lo es, pero va mucho más allá. Es un medio con una mecánica interna que altera la percepción del tiempo en la página. Claro, ese es el primer choque cultural para cualquiera que coja un tomo por primera vez. Abres el libro y te das cuenta de que el lomo está a la derecha y tienes que empezar por lo que, bueno, para nosotros sería el final del libro. Sí, la gimnasia mental del primer día. Eso es. Pero al leer los estudios visuales que tenemos en las fuentes, me llamó muchísimo la atención que la dirección de lectura es casi lo de menos. Lo que me descolocó por completo es la investigación de la profesora Rachel McThorne. Habla sobre la geometría de la página. ¡Buah! Ese estudio es clave. Lo fascinante aquí es cómo la estructura misma de las viñetas manipula activamente tu velocidad de lectura. La profesora Thorne define esto como la regla de la T. A ver, explícanos esto un poco porque me pareció súper curioso. Pues mira, en un cómic occidental tradicional, como los de superhéroes clásicos que todos tenemos en mente, tienes una cuadrícula bastante rígida. Lees casi como si fuera un texto en prosa. Terminas una línea de viñetas y bajas a la siguiente. De izquierda a derecha y para abajo. Un zigzag muy ordenado. Eso es. Pero el manga rompe esa cuadrícula por completo. El ojo humano al leer manga no sigue un camino lineal fijo. Reacciona instintivamente a las proporciones de las cajas. Si 2 viñetas consecutivas tienen la misma altura, tu cerebro entiende automáticamente que debe leerlas en horizontal. Vale, o sea que la forma te dice hacia dónde ir. Exacto. Pero si tienen la misma anchura, el flujo visual cae en picado hacia abajo, en vertical. Es casi un diseño aerodinámico. A ver, entiendo que la geometría guíe el ojo, pero digo yo, ¿hasta qué punto un simple cambio en la forma de una caja hace que leas más rápido? Porque parece un detalle técnico minúsculo. Es un detalle que lo cambia absolutamente todo, porque elimina la fricción cognitiva. Ah, claro, no tienes que pensar a dónde mirar. Exactamente. Al no tener que decidir conscientemente a qué viñeta saltar después, tu ojo se desliza por la página sin atascarse. Esto permite un flujo tan intuitivo que un tomo estándar de unas 200 páginas se puede consumir en apenas 20 minutos. 20 minutos para devorar un libro entero. Menuda locura. Para que nos hagamos una idea, eso es la mitad del tiempo que requiere un cómic occidental de la misma longitud. La mitad de tiempo. Tela. Aunque asumo que parte de esa velocidad de vértigo también se debe a que el manga inventó
básicamente los primeros emojis de la historia. Sí, sí, totalmente. Es que las fuentes detallan un lenguaje de códigos visuales que funciona como un atajo universal brutal. Pensemos en el ahorro de texto. En lugar de escribir un cuadro de narración gigante que diga «El personaje recordó de repente su trágico pasado», el dibujante simplemente tiñe el fondo de la página de negro. Y ya está. El cerebro registra instantáneamente que está en un flashback, sin leer ni una palabra. Exacto. Y no solo pasa con el tiempo, también con las emociones. Es que tienen un catálogo de emociones visuales increíble. Una pequeña nube que sale de la boca de un personaje no es humo del frío, es un suspiro que denota alivio, o quizá tristeza profunda. O la famosísima gota de sudor gigante en la nuca. Esa que vemos constantemente en la animación. Esa es mítica. Y fíjate lo que comunica. Es una mezcla muy específica de incomodidad, vergüenza ajena o tensión. Si quisieras describir esa sensación en un libro tradicional, necesitarías un párrafo entero. Aquí te basta con un dibujo de 1 segundo. O el clásico sangrado de nariz, que este siempre llama la atención. Fíjate que en Occidente, si un personaje empieza a sangrar a chorros por la nariz, pues piensas que necesita una ambulancia urgente o que le han dado una paliza tremenda. Sí, que se va directo al hospital. Pues sí, pero en este código visual japonés demuestra un pico extremo de emoción o de excitación. Y lo logran sin tener que recurrir a explicaciones verbales o a situaciones explícitas en la página. Es un atajo sencillamente genial. Y ese atajo, esa velocidad, es la piedra angular de todo el negocio. A ver, si el público puede decodificar y devorar historias a ese ritmo tan salvaje, la demanda de nuevo material se dispara exponencialmente. Claro, se lo leen en 20 minutos, pues quieren el siguiente tomo ya. Y para satisfacer esa voracidad, el medio no tuvo más remedio que transformarse en una maquinaria de producción a escala casi industrial. Pero ojo, que esa maquinaria no se improvisó de la nada. No, que va. Las raíces vienen de muy atrás. Se construyó sobre unas bases históricas muy particulares que vienen de mucho antes de que existieran las imprentas modernas. Totalmente, porque al rascar un poco en los registros históricos que hemos revisado, ves que esto viene de lejísimos. Las fuentes mencionan los rollos Choyu Giga, unos pergaminos del siglo XII dibujados por monjes budistas. Del siglo XII, que se dice pronto. Sí, y ojo, no eran textos sagrados súper aburridos, eran animales antropomórficos satirizando a la sociedad de la época. Dibujaban a ranas y conejos peleando o dándose baños en el río. Era puramente lúdico. Es el germen de la caricatura japonesa. Exacto. Y luego, dando un salto inmenso en el tiempo hasta el siglo XIX, aparece Katsushika Okusai, el famosísimo maestro del grabado ukiyo-e. Y resulta que fue él quien acuñó el término manga, uniendo las palabras japonesas para informal o caprichoso y dibujo. Es que la historia es fascinante. Y a esta tradición visual autóctona, súper rica, se le sumó la influencia occidental en el siglo XIX. Personajes como el británico Charles Wirgman introdujeron en Japón revistas satíricas europeas al estilo de la revista Punch. Ah, y ahí es donde se mezcla todo. Exactamente. Se creó un híbrido cultural brutal. Sin embargo, el estallido moderno del formato, o sea, la industria masiva que conocemos hoy en día, nace literalmente de las cenizas de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Japón queda devastado. La población no tenía un duro, pero la necesidad psicológica de evasión y de puro entretenimiento era absoluta. Así es como surgen los llamados akabon, los libros rojos. Único que se podían permitir. Y aquí es donde entra en escena el hombre que lo cambia todo. Osamu Tezuka, el apodado Dios del manga. El maestro absoluto. Siempre había leído que este hombre era importante, pero al repasar en las fuentes cómo estructuraba sus páginas, me doy cuenta de que básicamente cogió una cámara de cine y la metió a presión dentro de un cómic. Es que esa es la mejor forma de describirlo. Antes de Tezuka, los cómics japoneses parecían, no sé, obras de teatro estáticas. Todo muy plano, ¿no? Sí, los personajes se dibujaban siempre de cuerpo entero, la misma perspectiva, como si el lector estuviera sentado en la butaca de un teatro mirando un escenario de frente. Pero Tezuka rompe la baraja. Con obras como La nueva isla del tesoro en el 47. Exacto. De repente introduce primeros planos dramáticos a los ojos, ángulos picados desde arriba, efectos de cámara lenta desglosados en múltiples viñetas. Revolucionó el medio dotándolo de un dinamismo puramente cinematográfico. Y luego, un poco más adelante, en 1951, crea Astro Boy.
Pero lo que me resulta revelador de Astro Boy no es el dibujo en sí, que es icónico, sino el contexto. Estamos hablando de un robot poderosísimo, sí, pero que es profundamente ingenuo, muy pacífico y totalmente dedicado a ayudar a su comunidad. Que es un contraste tremendo. Es todo lo contrario a la maquinaria de guerra brutal que había dominado el imaginario imperialista japonés apenas unos años antes. Y al mismo tiempo, los informes destacan a otra pionera, Machiko Hasegawa, que crea Sazae-san en el 46. El impacto sociológico de Sazae-san es que no puede subestimarse. Hasegawa dibujaba a una mujer alegre, respondona, que tomaba las riendas de su familia sin pedir permiso. Chocaba muchísimo con la época. Frontalmente, desafiaba los ideales neoconfucianos impuestos hasta entonces. Esa expectativa férrea de que la mujer debía ser la, cito textualmente, buena esposa y madre sabia. Que básicamente significaba quedarse en casa, calladita y en absoluta sumisión al marido y al Estado. Un papel completamente pasivo. Totalmente. Y Sazae-san era un soplo de aire fresco tan necesario en ese momento que llegó a vender más de 62 millones de copias. ¡Madre mía! Bueno, y aquí es donde la cosa se pone tensa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y te lanzo una pregunta directa al material. Porque las fuentes mencionan explícitamente las políticas de ocupación estadounidenses de la posguerra. Estaba terminantemente prohibida cualquier glorificación militar o nacionalista en la prensa y el arte. Sí, la censura de los aliados fue muy estricta. Entonces, digo yo, ¿podría ser que esta censura estadounidense fuera, irónicamente, el catalizador de toda esta humanidad en el manga? O sea, al tener prohibida la épica de guerra, autores como Tezuka y Hasegawa no tuvieron más remedio que explorar la psicología íntima, la empatía y la resiliencia ciudadana. Fue una especie de innovación forzada. A ver, es una postura muy tentadora atribuirlo todo a la censura externa. Y es un debate recurrente, pero los registros históricos apuntan a algo bastante más profundo. ¿En qué sentido? Prohibición existía, obviamente. Pero la propia sociedad japonesa estaba física y psicológicamente exhausta de tanta épica bélica y tanta propaganda militarista. O sea, ya no querían leer sobre soldados sacrificándose valerosamente por el emperador. Querían pasar página, literalmente. Exacto. Querían leer sobre cómo reconstruir una familia destrozada, sobre el valor incondicional de la amistad, sobre futuros tecnológicos optimistas y brillantes. La censura canalizó la creatividad, sí, pero el éxito arrollador se dio porque la audiencia anhelaba desesperadamente esas historias humanas. Ya, el hambre se juntó con las ganas de comer. Y esa hambre a nivel nacional impulsó a la industria a dar un paso corporativo que no tenía precedentes, la hipersegmentación de su público. Y esto es vital ponerlo sobre la mesa, porque en Occidente tenemos un lío enorme con estos términos. Es un error de base confundir la demografía con el género literario. O sea, cuando alguien escucha hablar de manga shonen o seinen, no están hablando de si la historia va sobre naves espaciales, vampiros o dramas de instituto. No tiene nada que ver con la temática. Están hablando estrictamente de a quién le quieren vender el libro. Es puro marketing demográfico. Es la precisión quirúrgica comercial de Japón llevada al extremo. Para que nos hagamos una idea, un manga sobre un torneo de tenis puede ser shonen, si va dirigido a chicos adolescentes y se centra en el compañerismo, el esfuerzo para ganar, la superación. Lo clásico del espíritu de equipo. Eso es. Pero un manga visualmente idéntico, también sobre tenis, puede ser seinen, dirigido a hombres adultos, si el enfoque está en la frustración profesional, las lesiones crónicas o la presión psicológica brutal del deporte. Buscan que un oficinista estresado empatice con el protagonista tras su jornada laboral. Exacto. Tienen las categorías clarísimas. Está el Kodomo, para los más pequeños, de donde salen gigantes intergeneracionales como Pokémon o Doraemon. Obras maestras de la infancia. Luego el Shonen, para chicos adolescentes, con pilares que todos conocemos como Naruto o Dragon Ball. En paralelo está el Shoujo, para chicas adolescentes, donde reinan obras como Sailor Moon o historias de descubrimiento emocional y romance. Una barbaridad de ventas también. Y para el público adulto, el seinen masculino, del que hablabas, y el josei para mujeres adultas, que aborda de frente problemas de la vida real como la precariedad laboral, la infidelidad o la asfixiante presión social por el matrimonio. Y toda esta clasificación tan milimétrica no se sostiene por arte de magia, se sostiene mediante un sistema de publicación que raya directamente en lo darwiniano. Ostras, el sistema de las revistas. Las grandes revistas antológicas semanales, como la famosa Weekly Shonen Jump.
Imaginemos tomos físicos del tamaño de un listín telefónico impresos cada santa semana en papel reciclado de muy baja calidad, con capítulos nuevos de 20 series distintas en su interior. A mí me gusta compararlo con un coliseo romano literario, porque las fuentes explican cómo funciona el sistema de votación de los lectores y, sinceramente, es aterrador. Es de una presión psicológica brutal. Los lectores compran la revista, recortan una tarjeta de papel que viene dentro, votan sus 3 series favoritas de esa semana concreta y la envían por correo físico. Los editores cuentan los votos uno a uno y elaboran un ranking estricto. El ranking de la muerte, lo llaman algunos. Y con razón. Si tú, como autor o mangaka, caes a los últimos puestos de ese ranking durante un par de semanas, estás fuera. Tu serie es cancelada, te obligan a acabar la historia de golpe en un par de capítulos y meten a otro autor nuevo a probar fuerte. Es la guillotina editorial. Ahora entiendo perfectamente por qué estas obras son tan frenéticas y adictivas. Viven con la soga al cuello constantemente. No pueden permitirse ni un solo capítulo de transición aburrido porque pierden su trabajo. La presión sobre el mangaka en este sistema es inimaginable. Hablamos de trabajar semanas de 6 días, durmiendo apenas unas horas en el propio estudio para poder entregar las 20 páginas semanales exigidas. Un curro tremendo y muy precario. Sin embargo, ese sistema cerrado de popularidad incesante tenía que enfrentarse tarde o temprano a una realidad biológica impepinable. Los lectores crecen. Claro, lógico. El niño de 10 años que leía Astro Boy maravillado en los años 50 se convierte en un universitario de 20 años a finales de los 60. En medio de protestas estudiantiles y cambios sociales enormes. Dudo mucho que quisiera seguir leyendo batallas simples sobre el bien y el mal. Si conectamos esto con el panorama general, ese es precisamente el momento de ruptura clave en 1969. Hasta entonces, y esto es muy curioso, el manga para chicas, el shoujo, estaba dibujado en su inmensa mayoría por hombres adultos. Hombres decidiendo lo que querían las niñas. Exactamente. Asumían lo que las adolescentes querían o debían leer. Pero de repente, ¡boom!, irrumpe una generación de autoras jóvenes, el celebérrimo Grupo del 24. Mujeres como Moto Hagio o Ryoko Ikeda que toman el control absoluto de su propia narrativa. Y menudo control. Ryoko Ikeda crea La Rosa de Versalles, que es un fenómeno histórico brutal. Introduce a Oscar, un personaje andrógino maravilloso, una mujer criada como hombre para capitanear la guardia de María Antonieta. Está desafiando, de frente y sin tapujos, los roles de género más conservadores de Japón. ¿Fue un terremoto cultural? Con tener tanta emoción reprimida, empezaron a eliminar los bordes por completo. Los rostros llorando flotaban en la página, rodeados de flores. Los monólogos internos se superponían con la acción exterior. Lo llamaban poesía en imágenes. Rompieron el lenguaje visual tradicional por completo. Y ojo que en el otro extremo, mientras el shoujo exploraba esta interioridad tan emocional, los hombres jóvenes exigían oscuridad, exigían crudeza. Así se consolida el movimiento Gekiga. Que significa imágenes dramáticas, ¿no? Exacto. Es el precursor directo de lo que en Occidente llamaríamos novela gráfica para adultos. Se acabó el idealismo. El Gekiga retrata la pobreza extrema, el crimen organizado, el realismo sucio y dilemas morales muy ambiguos. Y las fuentes apuntan directamente a un maestro indiscutible de este estilo, Kazuo Komimura. Sus obras no se guardaban absolutamente nada. Fíjate que en 1972 publicó Dousei Jidai, que trataba sobre una pareja joven que vivía junta sin estar casada. Un escándalo en la época. Ojo a esto. Claro. Hoy nos suena a lo más normal del mundo, pero en el Japón de los 70 la convivencia prematrimonial era un tabú social gigantesco que podía arruinar tu reputación y tu vida profesional. Y este hombre también dibujó Lady Snowblood, la historia hiperviolenta de una mujer buscando venganza a espadazos, que por cierto, fue la inspiración calcada para la película Kill Bill de Quentin Tarantino. Sí, la influencia de Kamimura llegó hasta Hollywood. Él utilizó su tinta para diseccionar la hipocresía social japonesa. En el Club del Divorcio, por ejemplo, mostró el estigma tan asfixiante y la ruina económica que enfrentaban las mujeres divorciadas de la época. Eran temas intocables. Y esto es fundamental entenderlo. El manga dejó de ser un simple producto de entretenimiento infantil de posguerra para convertirse en un refugio seguro de debate nacional. Al estar impreso en papel barato, esquivaba en gran medida la fuerte censura de la televisión pública. Ah, qué listo. El papel lo aguanta todo.
Se convirtió en el espacio clandestino donde la sociedad japonesa procesaba temas súper peliagudos, desde la homosexualidad y la corrupción política empresarial hasta las crisis de salud mental y el trauma nuclear persistente. Una riqueza narrativa asombrosa, la verdad. Y claro, con historias de este calibre que iban desde dramas psicológicos densísimos hasta space operas gigantescas, era cuestión de tiempo que el papel impreso se quedara pequeño y el producto saltara a la pantalla a nivel masivo. Nace el anime. El salto lógico. Le añades animación a todo color, le sumas una banda sonora espectacular, esos openings y endings musicales que se te quedan grabados a fuego en la cabeza. Y además introduces formatos como los OVA, animaciones directas a vídeo sin las restricciones puritanas de la televisión. Ese combo disparó la fiebre por Japón a absolutamente todos los rincones del planeta. Fue un éxito arrollador, a una escala nunca vista. Pero claro, esto plantea una pregunta muy importante al leer los informes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que tenemos aquí. ¿Qué ocurre cuando la demanda global de un producto supera infinitamente la capacidad legal y logística de ofrecerlo? Pues que el sistema revienta. A principios de los 2000, el boom internacional del manga chocó de frente contra un muro de pura burocracia. Las traducciones oficiales eran lentísimas. Un lector en Madrid o en Nueva York podía tardar 2 largos años en poder comprar legalmente el capítulo de que había salido esa misma semana en los kioscos de Tokio. Y esa frustración, lógicamente, provocó un auténtico choque de trenes. Los fans occidentales, motivados por una especie de amor desesperado por las obras, crearon el fenómeno del scanlation o escanducción. Una palabra inventada muy descriptiva. Grupos de aficionados escaneaban las revistas japonesas, traducían los diálogos en sus casas de madrugada y los subían completamente gratis a Internet a las pocas horas de su salida en Japón. Una locura de dedicación. El problema grave es que ese esfuerzo altruista inicial mutó rápidamente. Los agregadores web piratas se dieron cuenta de que tener cientos de mangas gratis en su servidor atraía a millones de visitas diarias. Lo monetizaron con publicidad invasiva y crearon auténticos imperios en la sombra. El negocio redondo a costa del creador. Incluso surgió la práctica extrema del jisui, que irónicamente significa cocinar tu propia comida. Esto me pareció brutal cuando lo leí. Es que lo es. Los usuarios compraban los tomos legales físicos, cortaban literalmente el lomo del libro con una guillotina para separar las páginas sueltas y las pasaban por escáneres automáticos de altísima velocidad para subirlas a la red en minutos. Un libro físico destruido para alimentar de golpe el mercado pirata digital. Y claro, si alguien oye esto podría pensar, bueno, al final los fans solo quieren leer, no es para tanto. Pero luego miras las cifras económicas del informe oficial y te das cuenta del daño colateral gigantesco. Las cifras marean. Entre 2007 y 2009, por culpa directa de estos sitios de piratería gratuita, las ventas legales de manga en Estados Unidos se desplomaron un 30%. Editoriales occidentales enteras tuvieron que despedir a sus plantillas, a la calle. Un golpe casi mortal para el sector. Y lo más trágico es el impacto en la base de la pirámide en el artista. Hay unos 3.000 mangakas profesionales trabajando en Japón y los datos muestran que solo el 10% de ellos genera suficientes ingresos para vivir exclusivamente de su trabajo. Es que el modelo de supervivencia del mangaka no es tener un salario fijo mensual de la editorial, depende directa y proporcionalmente de las regalías por cada tomo físico vendido. Claro, si no vendes no comes. Exacto. Si millones de personas en todo el mundo leen la obra gratis a través de páginas de Scanlation, el artista que ha dormido 3 horas al día dibujando, dejándose la vista en esas páginas, no recibe ni un solo céntimo. Nos enfrentamos a la gran paradoja de una base de fans global que por puro fervor y ansia de consumo inmediato estuvo a punto de asfixiar económicamente a los mismos creadores a los que idolatraba. Es un dilema ético tremendo para cualquier aficionado en la era de Internet. Pero me encantó cómo la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en lugar de lanzar una típica y aburrida campaña legal amenazando con abogados, buscó una solución creativa desde dentro del propio ecosistema. Fue una estrategia muy inteligente. Organizaron un concurso público para crear un manga oficial sobre los peligros de la piratería. Lo ganó una artista llamada Emiko Iwasaki con una obra preciosa titulada Onmono. Utilizaron los mismos tropos narrativos, los mismísimos resortes emocionales del manga tradicional para explicarle a los jóvenes por qué leer pirata destruía los sueños vitales de los dibujantes. Básicamente decidieron combatir el fuego con fuego.
Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros a día de hoy, tras repasar todas estas fuentes? Pues significa que estamos ante una de las infraestructuras culturales más sofisticadas y resilientes de la historia moderna. Ha sobrevivido a guerras mundiales, ha dinamitado restricciones sociológicas y ha logrado sortear la mayor crisis de piratería digital de la década pasada. Y además se han adaptado, ¿no? Sí, evolucionando hacia modelos de suscripción legal simultánea, que ahora sí permiten a los fans leer los capítulos de forma oficial a la vez en Tokio y en Madrid por unos pocos euros al mes. Y espero de corazón que para cualquiera que nos escuche, la próxima vez que tenga un tomo de manga en las manos, la experiencia adquiera otra dimensión completamente distinta. Cuando abras el libro por la derecha, cuando notes instintivamente que unas viñetas alargadas te hacen leer más rápido sin querer. Cuando vean los códigos visuales en acción. Protagonista para mostrar tensión, o cuando decidas buscar conscientemente un drama adulto josei en lugar de la típica aventura adolescente shonen, sabrás exactamente qué palancas invisibles se están moviendo en tu cerebro. Conocerás toda la inmensa maquinaria industrial y la historia de supervivencia que se esconde detrás de cada trazo de tinta. Al final se trata de tener la capacidad de leer no solo la historia que te cuentan en la superficie, sino de entender la intención industrial y psicológica de quien la ha diseñado milimétricamente. Totalmente de acuerdo. Pero para cerrar este análisis, hay una reflexión muy potente en las fuentes sobre el futuro a corto plazo que quiero dejar votando. Pensemos por un segundo en el imperio de la Shonen Jump, del que hablábamos hace un rato. ¿El de los votos por correo? Ese. Su éxito histórico brutal se construyó sobre un bucle de retroalimentación analógico. Los autores adaptaban la historia semana a semana, basándose en encuestas de popularidad impresas que los fans enviaban por correo postal. Si un personaje gustaba en las cartas, le daban más protagonismo. Era un sistema lento, manual, pero infalible comercialmente. Sí, inteligencia colectiva a la antigua usanza. Pero claro, estamos de lleno en la era digital. Y las grandes plataformas de lectura mundiales ya están implementando inteligencia artificial en sus aplicaciones. ¿Qué pasará dentro de nada cuando esa IA empiece a analizar nuestras reacciones biométricas en tiempo real a través de las cámaras de nuestras tablets o nuestras futuras gafas de realidad mixta? Eso abre una puerta bastante inquietante. Imaginemos un algoritmo invisible que mide la dilatación exacta de tus pupilas al ver aparecer a un personaje nuevo, o que calcula el microsegundo exacto que tu mirada se detiene en una viñeta de acción concreta, o incluso cómo se acelera tu pulso en un diálogo de suspense. Sería llevar la segmentación del público al nivel neurológico. A eso voy. Llegará el momento inminente en el que el argumento e incluso los propios trazos de los dibujos del manga se modifiquen de forma dinámica y se generen mientras los estás leyendo, ajustándose algorítmicamente en milisegundos para explotar tus vulnerabilidades neurológicas personales y maximizar tu adicción a esa historia en concreto. Si el manga tradicional ya es un caballo de Troya cultural con simples dibujos fijos en papel estático, ese cruce entre la neurociencia hiperavanzada y la milenaria maestría narrativa japonesa podría redefinir por completo lo que entendemos por libre albedrío en nuestro consumo de entretenimiento. Ahí lo dejo.